Hola, muchas gracias Rosana, gracias Antonio también. Y estoy muy contento de estar nuevamente en México. Parece que la altura de repente nos golpea un poco, pero ya estamos mejor. Y desde luego encontrarnos con todos los amigos del taller latinoamericano. A mí me tocó referirme a las nuevas terapias, los nuevos horizontes a nivel mundial y especialmente lo que se viene en Latinoamérica. Acá están mis conflictos de interés. Y un poco para partir, vemos cómo el camino de ida, ahora venimos un poco en el camino de vuelta, en el sentido de que si bien la monoterapia, las biterapias del pasado no sirvieron y nos quedamos con la triterapia por un periodo prolongado, hoy día disponemos de drogas con mayor potencia, con menos toxicidades, con menos efectos adversos, con mayor barrera genética, con menor resistencia transmitida, tabletas únicas, ya sea de terapia triple o terapia doble, con dosis única, por supuesto, y también con menos interacciones de medicamentos. Y hoy día lo que tenemos nosotros en nuestro país, y que muy bien acaba de explicar el doctor Martínez, es los inhibidores de la integrasa en nuestro continente. Acá están todos los puntos eventuales donde actúan los medicamentos antirretrovirales. Y en verde, los relativamente últimos, aunque estoy hablando de los últimos 5 años, como es en el caso de los inhibidores de entrada, el ibalizumab, que fue el primer anticuerpo monoclonal humanizado anti-CD4, fostemsavir, que también es un inhibidor del attachment, después de los inhibidores de la integrasa bictegravir y más actualmente cabotegravir, y abajo están las nuevas familias, lo que se viene en un periodo mediano o un poco más largo plazo, como es el caso del inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, como es islatravir, inhibidores de la cápsida, como es lenacapavir, los anticuerpos monoclonales humanizados y también inhibidores de la maduración. Ya no voy a andar en esto en las guías, como ya sabemos, los inhibidores de la integrasa, especialmente dolutegravir y bictegravir, son los gold standard que están posicionados en las guías internacionales y han ido aterrizando, claro que con una latencia mayor en nuestros países. Aprovecho de decirle al doctor Martínez, sí, nosotros en Chile estamos un poco atrasados con las guías, pero tenemos dolutegravir y bictegravir en los pacientes tanto del mundo privado y público, pero ya vienen las guías. Bueno, ¿y qué es lo que se viene un poco en las cosas nuevas? Es en los long actings y específicamente el primero de ellos que aparece y aprobado ya por la FDA y por la EMA es cabotegravir rilpivirina intramuscular una vez cada 2 meses. Y este fue aprobado básicamente por los estudios que ya no vamos a ver ahora, que son Atlas y FLAIR, que fueron estudios inicialmente, el FLAIR fue en pacientes naive, pero que tuvieron un periodo inicial de terapia oral con abacavir, lamivudina y dolutegravir, y posteriormente la dosis de una vez al mes. Y posteriormente los pacientes del Atlas se re-randomizaron al final del estudio en pacientes que iban a ir una vez al mes y una vez cada 2 meses, antecedidos de una terapia oral con cabotegravir rilpivirina como LEDIN. Y los resultados presentados inicialmente a la semana 96, esto fue ya en el CROI 2021, mostraron una eficacia de 90 y 91% a 96 semanas con bajas tasas de fracaso virológico de menos de 2%. Y a la semana 152, y esto fue presentado en CROI 2022, estamos hablando de 3 años y medio de seguimiento, ustedes ven que tanto por intención de tratamiento como por protocolo, la eficacia fue superior a un 85% y bajas tasas de falla virológica. Asimismo, fue bien tolerado, básicamente la mayoría de los efectos adversos fueron grado 1 y 2, que no significaron discontinuaciones y principalmente debido a los sitios de inyección. Y lo interesante era comparar que todos los estudios pivotales de tanto el Atlas 2M, el Atlas y el FLAIR fueron comparables con todos los estudios de pacientes virológicamente suprimidos, tanto de dolutegravir, de bictegravir, de raltegravir, o sea, todos los estudios de inhibidor de integrasa eran comparables en pacientes que estaban con cabotegravir rilpivirina. Y como ya es la moda también hoy día, no es que no baste, pero se ha complementado la información de los estudios de los trials clínicos con la vida real.
Y en este caso, este es uno de ellos, que es el estudio Caricel, que es un estudio europeo de implementación y de efectividad en Bélgica, Francia, Alemania, Holanda y España, en el cual un año de seguimiento en pacientes mayores de 18 años, con un N de 430 pacientes, y más o menos se replica lo que mostraban los estudios con una eficacia de 87%, y hubo un 0,7% de fracaso virológico, también muy bien tolerado, y los mismos efectos adversos en los estudios pivotales. El estudio OPERA, que este también fue mostrado el año pasado en el IDWeek, fue un estudio de vida real en Estados Unidos, el otro fue europeo, de efectividad en el primer año. Aquí lo interesante es que además incorporó pacientes que digamos, eran pacientes virológicamente suprimidos, pero en este caso además había pacientes que tenían, en un 16% que tenían cargas virales detectables, y dentro de las cuales había un 7% que tenía entre 50 y 200 copias, y otro 7%, o sea, 28 pacientes que tenían más de 200 copias al inicio de cabotegravir con rilpivirine. Y los resultados fueron los que ustedes ven acá: los pacientes que estaban indetectables, con menos de 50 copias y con menos de 200, mostraron eficacia de un 95 y 99%, dependiendo si consideraba menos de 50 o menos de 200, y también allá en verde, que no se prende esta cosa, ahí está, en verde ustedes ven que los pacientes que estaban virémicos, que tenían más de 200 copias, igualmente tuvieron una eficacia de un 91%, y en todos los casos con bajo fracaso virológico. Y ahora, más recientemente, esto se presentó ahora en el CROI 2023, el estudio SOLAR, que es el primer estudio que muestra, digamos, head to head, la comparación de una terapia oral con una terapia inyectable. Estos eran pacientes fase 3B, randomizados, mayores de 18 años, que estaban con Bictegravir, TAF y emtricitabina, indetectable por más de 6 meses. Y fue una randomización 2:1, en la cual ustedes ven que unos continuaron, más de 200 pacientes, con la terapia oral, y otros siguieron con la terapia inyectable. Algunos fueron directamente a la terapia inyectable y otros siguieron inicialmente con la terapia oral del LEDIN. Y se hizo el análisis al año, y aquí ustedes ven las eficacias de 90 y 93%, tanto en la terapia de cabotegravir de pivirina con la de Bictegravir. No obstante, en la rama de Bictegravir no hubo ningún fracaso virológico. En la rama de cabotegravir hubo 2 pacientes que tuvieron mutaciones para la integrasa. Igualmente fueron escasos y muy bajos fracasos virológicos. Entonces nos encontramos que esta terapia de cabotegravir y rilpivirina tiene un sustento que viene por los estudios ATLAS, FLAIR, ATLAS 2M, y además por los estudios de Caricel, SOLAR, OPERA, y también hay otro que es yo no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay otro más. Y todos ellos muestran eficacia entre 87 y 90%, con fracaso virológico en menos de un 2 y un 1%. Ahora, en el horizonte viene otra terapia muy interesante, que es lenacapavir, que esta droga, como les dije, es un inhibidor de la cápside, que se une directamente entre las proteínas de las subunidades de la cápside, modulando la estabilidad y el transporte de los complejos de la cápside, y actúa a 3 niveles: a nivel del transporte nuclear, a nivel del ensamblaje de la cápside y de la emigración también de partículas de los viriones. Y lenacapavir se ha estudiado en los estudios pivotales. Hay 2 grandes. Uno para pacientes altamente experimentados, como el estudio Capella, que este es un estudio que 72 pacientes que se hicieron, que eran pacientes que tenían más de 400 copias y que eran altamente resistentes a 3 y 4 familias, como les voy a mostrar. Lo interesante es que aquí se randomizaron, hubo una corte randomizada y una corte no randomizada. La primera de ellas, el tiempo que fue desde el screening a la randomización, aquellos pacientes que tuvieron más de 400 copias, o sea, que estuvieron virémicos, que no lograron reducir menos de 0,5 logaritmos, entraron a la corte randomizada, y aquellos que redujeron más de un 0,5% con menos de 400 copias se fueron a la corte no randomizada. Lo interesante es que ustedes ven que hubo una fase de monoterapia funcional con lenacapavir oral y el régimen optimizado, y hubo aquí
placebo y posteriormente y con el régimen optimizado solamente, y posteriormente pasaron después del día 14 al lenacapavir subcutáneo cada 6 meses con el régimen optimizado. El primer endpoint era al día 14 para ver qué había pasado con la monoterapia funcional y después el OLM, que es la fase de continuación. Y ustedes ven que eran pacientes realmente altamente resistentes. Ustedes miren, fíjense las familias aquí, de los análogos y no análogos, tenían 94-99%, o sea, francamente, no había opción alguna en la transcriptasa reversa, 80% de resistencia a la proteasa y 65% a la integrasa. Y ustedes ven la cantidad de mutaciones RAM por familia, y acá ven ustedes la intersección que se produce entre las distintas familias. Ustedes ven que más del 90% prácticamente tenía resistencia a 4 familias. Y los resultados, el endpoint primario, ustedes ven aquí que estamos hablando del día 14, que hay una diferencia estadísticamente significativa muy importante, de un 88% de eficacia de aquellos pacientes que se fueron en la rama que iba con lenacapavir oral versus los que iban solamente con el régimen optimizado, que lograron reducir casi dos logaritmos en ese periodo de tiempo versus 0.29 en los que estaban con la terapia optimizada. Y posteriormente, a la semana 26, y esto fue presentado en el CROI 2022, ustedes ven que tanto la cohorte randomizada como la no randomizada, eficacias de 81 y 89%, y cuando se miraron en su conjunto, 81 y 88%, dependiendo si se consideraba 50 o 200 copias, y 11 pacientes en fracaso virológico, 11% de fracaso virológico. Y aquí usted, a la semana 52, más o menos se mantienen los mismos resultados en combinación con eficacias de 83 y 86%. Y vean acá al fondo, interesante ver, dependiendo cómo va acompañado el lenacapavir, la eficacia en aquellos pacientes que estaban con un régimen optimizado en que prácticamente no tenían ninguna opción terapéutica, tenían un 67, casi un 70% de eficacia, lo que es muchísimo considerando que eran pacientes altamente resistentes. Y cuando estaban acompañados con 2 o más full drogas activas, la eficacia fue 94%, casi como, digamos, como paciente naive. Y el recuento de CD4, el incremento de CD4 también fue importante, de más o menos 83 células en el periodo de las 52 semanas. Y ustedes ven además que el porcentaje de, por ejemplo, de 22 pacientes que tenían menos de 50 CD4 se reduce a un 3%, y aquellos que tenían más de 200 células, que tenía el 25% al inicio, llegó a representar a más del 60% en las 52 semanas. Y el análisis de la resistencia, a pesar de que hubo 21 pacientes de los 72 que cumplían criterios para hacer un estudio genotípico, básicamente solamente 8 pacientes tuvieron resistencia en la cápside, que era la mutación principalmente la M66I, la Q67H y la K70R. Y que lo importante es que esta resistencia se presentó específicamente en la fase de monoterapia funcional, no en la fase de mantención. Y también muy bien tolerado, hubo prácticamente muy pocos efectos adversos y básicamente asociado al sitio de punción. Solamente un participante se discontinuó por los nódulos en el sitio de punción. Y el otro estudio es el estudio Calibrate, que es pacientes naive con lenacapavir. Aquí son 182 pacientes distribuidos en 4 grupos, con más o menos 50 pacientes en cada grupo. Ustedes ven que el comparador, en este caso fue el gold standard de Bictegravir, TAF y emtricitabina oral. Y los otros 3 grupos iban con lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, y inicialmente con TAF emtricitabina por 28 semanas y posteriormente seguir con TAF. Es decir, aquí estamos hablando de terapias dual, de lenacapavir con TAF de 25 miligramos, un grupo, el otro grupo con lenacapavir con Bictegravir de 75 miligramos, y el tercer grupo es la terapia oral con lenacapavir y TAF emtricitabina. Lo importante e interesante es ver los resultados que ya llevamos, y esto se mostró ahora en el CROI 2023 a la semana 80, se había mostrado ya resultados a la semana 28, 54 y 80, casi 2 años de seguimiento con eficacias altas de más de, con más de 80 y 90% en todos los casos. Y cuando se consideró a las missing o las pérdidas de control excluido, la eficacia llega casi a un 100% en todos los grupos.
Y también la resistencia fue baja, muy baja, fue menos de un 2%, y fue como un caso en cada uno de los grupos, y la mutación principalmente se repite lo que habíamos visto en lo anterior, la Q67H y la K70R de la cápside. Y esto también se mostró en el CROI 2023 y es la asociación de lenacapavir con algunos anticuerpos monoclonales humanizados, como es el caso de teropavimab y cinlirimab. Esto hay que tener, son trabalenguas que nos ponen aquí, pero son teropavimab y cinlirimab con distintas dosis en dos grupos, y es interesante, muy interesante, pese a que es muy preliminar, pero ustedes ven que las dosis iniciales orales y subcutáneas por kilo de teropavimab y cinlirimab, y los resultados que se ven a la semana 26 de eficacia y seguridad mostraron de 90%, y ya se anunciaron estudios que van a continuar, estos estudios asociando el lenacapavir con anticuerpos monoclonales, y viene un pipeline bien interesante de terapia oral, de terapia inyectable y también en prevención como PrEP con los estudios Purpose 1 y 2. Y además, asociado con otro medicamento que es de otra compañía, que es islatravir, que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa. Aquí viene un universo bien grande, no voy a hablar de cada uno de estos porque no hay tiempo, pero vamos a ir teniendo novedades evidentemente en el transcurso del tiempo. Y como les había nombrado, islatravir es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa, que se llama MK8591, y que tiene una alta vida media, requiere de la fosforilación a nivel intracelular, tiene una larga vida media entre 78 y 128 horas, y tiene un doble mecanismo de acción, también al igual que el lenacapavir, que tiene 3 mecanismos de acción, que actúa como terminador de la cadena, pero también aquí inhibiendo la translocación de la transcriptasa reversa, y esto le da una alta potencia que es superior a los análogos conocidos y que tiene potencia sobre las cepas resistentes que están aquí, como ustedes ven. Es 10 veces más potente que TAF, 100 veces más potente que la lamivudina y 1000 veces más potente que la lamivudina y 100 veces más potente que AZT. Este estudio, en el cual me tocó también participar, porque estamos haciendo algunos trials de una terapia dual que es islatravir doravirina, es un estudio abierto que aquí se mostraron resultados de pacientes que estaban en terapia, su standard of care, con distintas terapias indetectables por más de 6 meses, y se randomizaron a seguir con doravirina y islatravir en 100 0.75, y el otro grupo continuó con la terapia, pero a la semana 48 pasaron a la terapia de islatravir con doravirina. Los resultados de esto fueron muy buenos desde el punto de vista de la eficacia, 95 y 94%, con muy bajas tasas de fracaso virológico, pero hubo un problema que fue con el recuento de linfocitos CD4, que mostraron una disminución de un 30% a la semana 48, lo que obligó a detener en ese momento a los estudios de islatravir. Sin embargo, se retomaron porque se hizo un análisis post-hoc que fue presentado recientemente en Glasgow, y donde se demostró que la dosis de 0.25 mostraba similares efectos de eficacia, pero con un incremento del linfocito CD4, de tal manera que esto fue aprobado por la FDA, y hoy día se están reactivando y están ya en curso los estudios de islatravir doravirina de 100 con 0.25, tanto en switch como en pacientes naive, y también investigándose en PrEP y también en combinación con lenacapavir, porque también se presentó este estudio en el CROI 2023 en que se demuestra que hay una sinergia, una actividad potente de ambas drogas que actúan en sitios distintos de islatravir y lenacapavir, lo que augura de que pueda ser una terapia muy eficaz, muy potente, porque además ambas drogas tienen una alta barrera genética. Otro mecanismo propuesto es el inhibidor de la maduración. Hay uno solo que tiene este número por el momento. Recordemos que la proteasa produce un clivaje aquí entre el SP1 y el AP24 y la capsia para provocar virus maduros, y este inhibidor actúa bloqueando este clivaje, formando virus inmaduros. Está en una fase muy precoz todavía, pero solamente se los adelanto. Vamos a tener seguramente resultados próximamente.
De los anticuerpos monoclonales humanizados no me voy a referir mayormente porque el doctor Diego Sánchez va a hablar más tarde sobre este tema ampliamente. Solamente señalarles que este también es una familia nueva que está entrando en fuerza y que es una nueva clase que está actuando tanto en tratamiento, en prevención y en cura, y principalmente estos anticuerpos monoclonales humanizados están dirigidos en la glicoproteína 120 en distintas estructuras, los peptidoglicanos, pero principalmente el supersitio de la región CD4. Ahí está el N6LS, el BRC07, son puros números que hay por el momento, pero aparte de los que ya le había nombrado anteriormente, y que están mostrando buenos resultados, y el mecanismo de acción que tienen principalmente son estos dos. Uno es una neutralización por una inhibición directa de la unión, porque se unen los peptidoglicanos del VIH para prevenir la entrada del virus, pero por otro lado actúa también modulando la respuesta inmune, provocando un incremento de la inmunidad celular humoral y también de un clearance de las células infectadas, y también por el mecanismo de citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos al activar a las células natural killer por la fracción FC de las inmunoglobulinas. Y finalmente quería nombrar el universo de entrada, Fostemsavir, que es importante en nuestros países. Hemos tenido pacientes aquí justamente con el doctor Solano, pacientes que tienen resistencia a veces a muchos fármacos y no existe una alternativa con todo el arsenal terapéutico que tenemos hoy día, y Fostemsavir ofrece hoy día una posibilidad, y en algunos países nuestros está disponible esta alternativa, en el cual Fostemsavir, recordemos que a nivel del lumen intestinal es metabolizado por la fosfatasa alcalina, y la droga activa se llama Temsavir, que va a ir a bloquear directamente el proceso de attachment entre la glicoproteína 120 y la molécula CD4, y el estudio que validó y aprobó esto fue el estudio ¿cómo se llama? Bright. Y aquí se muestra que además del mecanismo de acción virológico, existe un mecanismo de acción inmunológico por el cual existen dos mecanismos. Uno, porque la glicoproteína 120 soluble se une al Temsavir, previene esta unión de células natural killer y destrucción de células que no están infectadas. Asimismo, la secreción de interleuquina 10, que también produce una alteración, una disminución de la respuesta inmune, es prevenida por esta unión de Temsavir con la glicoproteína soluble 120 por parte de los monocitos. Y estos resultados del estudio Bright fueron muy importantes porque también eran pacientes muy, pero muy resistentes, con mutaciones en la transcriptasa reversa, en la proteasa, en la integrasa, y ustedes ven que incluso el 80% de la cohorte no randomizada no tenía ninguna otra posibilidad que recibir Fostemsavir, y los resultados, fíjense que fue un seguimiento a 240 semanas, 5 años, y los resultados igualmente fueron buenos. Aquí están los resultados de la cohorte randomizada y no randomizada, que fueron de 66 y 82% por intención de tratamiento. Así es que, y también hubo un incremento importante de células en el periodo de 96 semanas, y eso continuó durante las 240 semanas, lo que abre una posibilidad importante en nuestros pacientes. Y entonces vemos que a través del tiempo hemos ido avanzando, no tan rápido como quisiéramos, ya que quisiéramos tener, ¿no es cierto?, la cura, y quisiéramos tener vacunas, pero eso no es posible hoy día, pero sí tenemos alternativas terapéuticas bastante eficaces que nos dan tranquilidad, y lo que viene en el futuro se ve muy auspicioso por cuanto los efectos adversos son mucho menores, la potencia se mantiene, ¿cómo se llama? Y también es muy conveniente, especialmente cuando hay problemas de adherencia. Y finalmente los quiero dejar invitados a la ciudad de Santiago el de 14, 15 y 16 de diciembre en el curso de Improving Standard que tendremos del taller latinoamericano. Muchas gracias.